Jérete. Hoy es 2 de septiembre de 2023. Etimología rápida del vocablo auténtico. Se suele entender por auténtico algo inusitado, algo raro, en el sentido de algo poco frecuente, algo infrecuente, algo que no se da con frecuencia o no se ve con frecuencia, como cuando decimos metales raros o joyas raras o piedras raras, que estamos diciendo que no se suelen ver con frecuencia o que no abundan. La gente entonces suele entender auténtico, y está bien, es la acepción que toma el vocablo. Algo auténtico es como algo inusitado, algo que no se ve con frecuencia, algo extraño, algo raro, pues. También suele pensarse en lo auténtico, o sí, en el vocablo auténtico se piensa de algo que no está mezclado o que no tiene eh, influjos de otros o de asuntos conocidos. Se habla de autenticidad para referir lo que al no tener mezcla con otros o al no ser tan conocido por los demás, pues se siente igualmente como un hecho o un acontecimiento extraño o raro. Música auténtica, comportamiento auténtico, creaciones auténticas. Sin embargo, y esto sería otro tema, pensar cualquier asunto humano exento del otro o de los otros es un asunto completamente imposible, o es un pensamiento cándido o ingenuo, porque todo lo que se da o todo lo que podemos hacer no es más que una respuesta ante lo que nos funda y ante lo que nos ha sido dado. Pero prosiga pues con la etimología de auténtico. Sin embargo, si vamos a la etimología del vocablo, auténtico es un adjetivo que proviene del adjetivo greco αυθεντικός, αυθεντική, αυθεντικόν, que significa otra cosa distinta de la que en castellano y en las lenguas contemporáneas, incluso hasta en el griego contemporáneo, puede significar αυθεντικότητα o αυθεντικό. El epíteto αυθεντικός, αυθεντική, αυθεντικόν está relacionado con el verbo αυθεντό, que con pronunciación pues erasmiana, que no me gusta nada porque yo estoy acostumbrado a la mía, es authentó. Authentó, y el epíteto sería authенticos, authentiqué, authенticón. ¿Qué significa el verbo authentó? O absentó, perdón, en la pronunciación greca? Absentó será tener poder sobre algo, tener poder sobre alguien, es decir, gobernar o dominar. Y en consecuencia, el sustantivo greco absentis, ausentes en pronunciación erasmiana, insisto que no me agrada mucho, absentis será el que gobierna, el que es dueño de algo. Los antiguos y los bizantinos grecos usaron este vocablo para hablar del señorío sobre algo, sobre los demás, sobre objetos o sobre sí mismo. Como la filosofía antigua greca tenía como virtud, desde Sócrates hasta todos los tiempos helenísticos y el periodo romano, la filosofía greco-latina tomó como virtud el dominio de sí, controlarse a las pasiones o controlarse a sí mismo ante las adversidades, y eso lo llamaban de muchas cosas, de muchas formas, una de las cuales era absentis. El vocablo, el epíteto auténtico, αυθεντικός, llegó a significar alguien que realmente tenía dominio sobre sí, para cuando se trataba pues de una virtud filosófica, o también desde luego en la cotidianidad podía hablarse de alguien que podía gobernar sobre los demás, algún alcalde, algún jefe de alguna institución, etc. Entonces el αυθέντης podía significar el que gobernaba a otros en alguna institución, pero también en términos filosóficos aquel que se gobernaba a sí mismo. No es de extrañar
que en el greco odierno, en la lengua greca odierna, todavía se le diga al patrón, al jefe, afendicó. Ha perdido la Y del principio, ya no es auténtico, que sería el epíteto, sino que perdió esa Y que hace que el sonido se vuelva av. Entonces quedó afendicó. Ya diré por dónde lo pierde. No lo pierde por el griego, sino por influjo del turco, de la lengua turca. Cuando los turcos conquistan en 1453 Constantinopla y se establece ese periodo de turcocratía que dura hasta 1821, al menos pues en las fechas legales, los turcos oyeron la palabra afcentis, que significa jefe, aquel que manda, y para ellos la palabra sonó no afcentis, sino efendis, efendis. Y para los turcos el sonido av del principio quedó en e, de afcentis a efendis. Y la palabra efendis en turco pasó a significar todo, digamos, como no sé si esta palabra es correcta, todo sultán o todo jefe o todo gobernante de una región o de una comarca en el imperio, puesto que los griegos lo llamaban señor o jefe, pues ellos se hicieron llamar a sí mismos efendis. Y la palabra efendis pasó tanto al turco como al árabe para hablar como de un señor o de sultanes, etcétera. Y de ahí el greco vuelve y toma la palabra del turco para hacer afendicó, ya con el sonido perdido de la af, para hablar, digamos, del patrón, del jefe, del señor, del gamonal, del que fuere. Más allá del rastreo, digamos, histórico de la etimología, hay una vuelta que hacer con la filosofía. Recuérdese pues que para la filosofía el afcentó era gobernar, ya fuera en transitivo a otras cosas o ya fuera, digamos, en voz media a sí mismo, gobernarse a sí mismo. De ahí viene, que esto no es nuevo, lo que estoy diciendo está mejor explicado seguramente por mucha más gente. Heidegger es uno que lo entendió perfectamente y de hecho Heidegger es quien habla de vida auténtica. ¿Qué será la vida auténtica? La vida auténtica será aquella que se permite dominarse a sí misma, o el auténtico será aquel que prefiere dominarse a sí mismo y no ser dominado por las nociones culturales. La vida auténtica en relación con la vida inauténtica en Heidegger entonces querrá decir tener el valor, tener el coraje, pero sobre todo tener la fuerza para dominarse a sí mismo y ponerle límite a la cultura, ponerles límites a los demás y hacer algo por tratar de conquistar la propia significación de la existencia. Entonces, vida auténtica pues será vida de autodominio, vida de esfuerzo sobre sí, vida de asunción de la significación, de la ética y de la estética de sí mismo. Esto fue, muchas gracias por atender el video. Aftaizan, Efgaristopoli. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Ya. Jérete.